Continuación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús los confines de Tiro, llegó por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Presentáronle un sordomudo, suplicándole que le impusiese la mano. Jesús, apartándole del tropel de la gente, le metió los dedos en las orejas y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando al cielo los ojos, suspiró y díjole: Éfeta, esto es, ábrete. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba correctamente. Y les ordenó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se lo mandaban, tanto más lo divulgaban, y tanto más se maravillaban diciendo: todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, os recuerdo el Evangelio que os anuncié y que recibisteis, en el cual permanecéis y por el cual os salváis, si conserváis lo que os prediqué. De otra suerte, en vano abrazasteis la fe. En primer lugar, os enseñé lo mismo que yo había recibido, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 11 apóstoles. Luego apareció a más de 500 hermanos juntos. De ellos viven los más, y algunos ya han muerto. Apareció después a Santiago, luego a todos los apóstoles. Últimamente, después de todos, se me apareció también a mí, que vengo a ser como un abortivo, porque yo soy el menor de los apóstoles, que no merezco el nombre de apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha quedado en mí sin fruto. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este domingo número 11, después de Pentecostés, tenemos el milagro de la curación del sordomudo. Y esa ceremonia que hace nuestro Señor Jesucristo, apartándolo al sordomudo de la multitud, tocándole los oídos y tocándole la boca, se conservan en las ceremonias del bautismo de la Iglesia Católica. Cuando fuimos bautizados, el sacerdote imitó este gesto de nuestro Señor Jesucristo, tocándonos los oídos y la boca, y diciendo estas mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció: Éfeta, lo que significa abríos. El tocar nuestro Señor los oídos con sus dedos, con eso significa los dones del Espíritu Santo que descienden sobre el bautizado. En otra parte del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo dice esta comparación con respecto al dedo de Dios, que significa precisamente los dones del Espíritu Santo. Cuando Él echa al demonio, los recrimina a los judíos diciendo: si yo echo a los demonios por el dedo de Dios, es decir, por los dones del Espíritu Santo, significa que ya ha venido el reino de Dios sobre vosotros. Estos dedos de Dios, estos dedos de Jesús, entonces, simbolizan los dones del Espíritu Santo que caen sobre el que se está bautizando. Y el tocar nuestro Señor Jesucristo, la boca, con su saliva, es precisamente abrirla para que hable de esa sabiduría que acaba de adquirir por los dones del Espíritu Santo, que es la sabiduría cristiana, que es el conocimiento de Dios, el amor de Dios. Todos los que hemos sido bautizados hemos recibido entonces los dones del Espíritu Santo, hemos recibido esa saliva, esa labia de nuestro Señor Jesucristo. Se nos han abierto los sentidos espirituales para oír las cosas de Dios,
con nuestros oídos tocados por el dedo de Dios, y hablar de las cosas de Dios por nuestra boca, tocada con los dedos de Dios y por la saliva de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Desgraciadamente, muchas veces esos dones que hemos recibido en el bautismo quedan como inactivos por nuestra dejadez, por nuestra pereza, por nuestra inactividad espiritual. Dejamos que como que se adormezcan. Y entonces pasamos a ser como del común de la gente que no conoce a Dios, como decía un comentarista de las Sagradas Escrituras. Si los cristianos realmente creyeran en las Sagradas Escrituras, actuarían en consecuencia. Muchos de ellos, desgraciadamente, toman las Sagradas Escrituras como si fueran cuentos de hadas, porque no actúan en consecuencia. Conocer a Dios significa amarle y seguirle conociendo, porque el conocimiento de Dios en esta tierra no tiene límites. No podemos decir, ya lo conozco suficiente, ya no hace falta que lo conozca más. El que ama a Dios lo ama sin medida y no hay un límite tampoco para seguirlo amando más y más. Y cada momento de nuestra vida debe ser como un grado más de mayor fuerza en ese amor de Dios. Y para eso debemos actuar esos dones que hemos recibido en el bautismo. A través del agua del bautismo fuimos incorporados al cuerpo místico de Jesucristo, que es su Iglesia. Nuestros sentidos se han abierto, nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios, nuestra boca para hablar de las cosas de Dios. Está en nosotros, como dice San Pablo en la epístola de hoy, que esa gracia sea fructífera. Mas por la gracia de Dios, dice San Pablo, soy lo que soy, y su gracia no ha quedado en mí sin fruto. Ay de nosotros si esa gracia de Dios queda sin fruto. Ay de nosotros si somos como la semilla que cae a la vera del camino y no fructifica porque la tierra es dura y vienen los pájaros y se la llevan y se la comen. O como aquella que cae entre las piedras, que crece enseguida, sí, pero al poquito tiempo se deprime porque vienen los primeros calores de las tentaciones y entonces se seca. Debemos recoger esa gracia de Dios como la semilla que cae en buena tierra, con buena lluvia, y que crece y que da, como dice la parábola, el 100 por 1. Pero ahí está precisamente nuestro libre albedrío, que fructifique en nosotros esa gracia, porque la gracia de Dios está. La hemos recibido en el bautismo, la hemos recibido el día de nuestra confirmación, confirmándonos precisamente en esa fe. Y para que, como dice el mismo San Pablo en la epístola que acabamos de leer, si conserváis lo que os prediqué, el Evangelio que recibisteis, si conserváis lo que os prediqué. ¿Por qué? Porque desgraciadamente vendrán otros Cristos, falsos Cristos, anticristos, y os predicarán otra doctrina, como dice San Pablo. Y aunque un ángel se aparezca del cielo y os predique otra doctrina, no le creáis. Entonces, con el bautismo, nosotros tenemos esas herramientas para conocer a Dios, para conocer verdaderamente a Dios, no a través de falsos profetas, de falsas doctrinas. El Evangelio es uno, la Iglesia es una, el bautismo es uno, porque la verdad es una, y la verdad es Cristo nuestro Señor. Mediante el bautismo, mediante la confirmación, mediante los demás sacramentos, tenemos las herramientas para saber quién es Dios, conocerlo, amarlo y servirlo. Y que esa gracia, como dice San Pablo, no quede infructuosa en cada uno de nosotros, porque al final de nuestra vida vamos a ser juzgados de acuerdo a cómo hemos fructificado esas gracias. Y Dios nunca se queda corto en la gracia. La gracia está nuestro Señor Jesucristo a la puerta del alma, golpeando la puerta. Está en nosotros levantarnos de nuestra pereza, de nuestra molicie, abrirle y que Él venga y cene en nuestro corazón.
y nos haga fructificar esa gracia que derramó el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación. Pidamos sobre todo el día de hoy ser fieles entonces a ese bautismo, a esa oración que Jesucristo oró sobre nosotros. Leemos en el Evangelio que Jesucristo lo aparta un poco a este sordo y mudo de la multitud, significando con esto que Dios no está en el bullicio del mundo. Hay que encontrar un tiempo para hablar con Dios, y ese tiempo no está enfrente a la televisión, no está leyendo el diario, no está en el tráfago de la calle, del mundo. Está en el silencio de nuestro corazón. Si estamos inmersos en el mundo porque no nos queda otra, al menos tengamos el silencio en nuestro corazón para que solamente allí entre Dios y nadie más, y poder hablar con Él continuamente en nuestro corazón. Jesucristo entonces aparta al sordomudo de la multitud para allí hablar con Dios, suspira, mira al cielo y lanza un gemido. Ese es el valor de la oración, no porque, como dice San Gregorio, Jesucristo no pudiera hacer la curación sin hacer nada de eso que hizo, tocar, suspirar, levantar los ojos. Porque precisamente San Gregorio dice que si Cristo levantó los ojos y suspiró, no fue porque necesitara de todo eso. El que daba lo mismo que pedía, sino solamente para enseñarnos a suspirar, a levantar nuestros ojos hacia aquel Señor que reina en los cielos, a fin de que abra nuestros oídos por el don del Espíritu Santo y que por la saliva de su boca, o sea, por la ciencia de la palabra divina, desate nuestra lengua, capacitándola para predicar la verdad. Esa es la labor del cristiano, entonces, ser desatados los nudos de nuestros oídos para escuchar las palabras de Dios, la verdadera palabra de Dios, no la de los falsos profetas, no la del ángel disfrazado de ángel de luz y sin embargo es ángel de las tinieblas que viene a predicar otro evangelio, como dice San Pablo, sino aquello que nos predicó nuestro Señor Jesucristo y luego los apóstoles, luego los padres de la Iglesia y hasta nuestros días el magisterio infalible de la Iglesia, de la verdadera Iglesia, por supuesto, de la verdadera Iglesia cuyo último pontífice fue Pío XII. Y también no solamente para oír, sino para ser consecuentes con esa palabra del Evangelio, es decir, capacitando nuestra lengua, siendo fieles a ese toque de nuestro Señor Jesucristo en nuestra boca para predicar la verdad. No solamente con las palabras, sino con nuestro ejemplo de vida cristiana, de nuestro buen vivir cristiano cotidiano, es decir, amar a Dios por sobre todas las cosas, cumpliendo los mandamientos y siendo como apóstoles en nuestro ambiente. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que esto sea en cada uno de nosotros y que la gracia entonces no sea en vano en cada uno de nosotros, porque después, el último día, nos van a tomar cuenta de cómo hemos administrado esa gracia, que seamos fieles y que no haya quedado en cada uno de nosotros sin fruto, como dice San Pablo en la Epístola de hoy. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.